Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. De lo que el Nuevo Testamento está hablando cuando menciona esta feroz lucha que continúa en la vida cristiana entre la carne y el espíritu, es la lucha entre el poder del pecado en nuestra naturaleza humana caída en contra de la influencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. De modo que toda la lucha y el proceso de santificación involucra lo que Pablo llama una guerra. Hoy, en Renovando tu Mente, la batalla contra la carne. La confusión en cuanto a lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la carne ha producido muchos problemas en la iglesia. Bienvenidos una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy continuamos con la edificante serie de enseñanza Cómo agradar a Dios. En esta serie el Dr. Sproul nos muestra cómo ser diligentes para vencer a nuestros enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Como cristianos, la Biblia dice que estamos continuamente en guerra con la carne. Pero, ¿qué es la carne y cómo podemos vencerla? Pasemos ahora al salón de clases una vez más a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras explica este término bíblico y proporciona sabiduría para derrotar a este enemigo. En la carta de Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 13, él hace este comentario: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ahora, estoy seguro de que muchos de los que acaban de oírme leer este texto saben de un incidente histórico poco usual que está asociado con este pasaje. Hace siglos había un joven que era muy brillante y que era muy desenfrenado, cuya madre era cristiana y cuya madre oraba por él todos los días, esperando que este joven viera el error de sus caminos y así sucesivamente. En una ocasión, después de haber estado supuestamente toda la noche de parranda, se encontraba en un estado de estupor, una especie de resaca. Mientras caminaba junto a un jardín, aquí estaban algunos niños jugando en el jardín. Estaban jugando un juego de niños donde se utiliza un estribillo que los niños dicen los unos a los otros, y el estribillo era el siguiente: tole lege, tole lege, tole lege, que literalmente, aunque no era el propósito del juego, pero literalmente se podría traducir como recoge y lee, toma y lee. Aquel hombre que pasaba por ahí se detuvo en seco y tuvo una abrumadora sensación de que la divina providencia se entrometía en su vida, pues allí en el jardín vio una copia del Nuevo Testamento y acababa de oír a estos niños gritar: recoge y lee, recoge y lee. Así que se acercó, recogió las escrituras y permitió que el texto se abriera donde quiera que lo hiciera. Cuando lo hizo, sus ojos cayeron sobre estas palabras: no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Cuando leyó estas palabras, fue como si cada palabra de este texto fuera una flecha que atravesaba su alma. Su conciencia estaba tan convulsionada por la lectura que en aquel lugar se convirtió al cristianismo. Su nombre, el cual estoy seguro que ya lo reconocieron, fue Aurelio Agustín.
más tarde obispo de Hipona y considerado por casi todos los historiadores como el más grande teólogo de los primeros 1000 años de la Iglesia cristiana. Agustín se convirtió por un pasaje que hablaba directamente del conflicto en la vida entre la carne y el espíritu. Recuerdo que hace unos años, Rod Serling, el creador de La Dimensión Desconocida, entró en una relación comercial con Bennett Cerf y un grupo de otros hombres quienes estaban tratando de encontrar maneras de descubrir nuevos talentos en el mundo literario. Y crearon diferentes concursos para que los jóvenes escritores se involucraran en esta iniciativa en particular. Y como parte de este esfuerzo de muchos de estos hombres, cada uno tomó uno de los clásicos de la literatura inglesa y escribió una reseña crítica de la misma. Bennett Cerf tal vez escribiría sobre Shakespeare y otro sobre Milton y así por el estilo. Bueno, en todo caso, a Rod Serling se le asignó la tarea de escribir una reseña crítica de la famosa obra de San Agustín, Las Confesiones. Por cierto, ¿cuántos de ustedes han leído alguna vez Las Confesiones de San Agustín? Bien, ese es un número muy pequeño en este grupo y si el número es el mismo en la televisión, permítanme amonestarles ahora mismo y decirles esto. Lo que mi madre solía decir en una situación como esta es que ella tomaba un dedo de esta mano y un dedo de esta mano y ella los juntaba de esta manera y decía: debería darte vergüenza. Ahora escuchen, si has sido cristiano durante un año y no has leído Las Confesiones de San Agustín, debería darte vergüenza. Ese es un clásico al que necesitamos estar expuestos. Ahora, aquí tenemos a Rod Serling, quien leyó el libro y dijo, en su evaluación, hizo comentarios críticos y sarcásticos de que a su juicio, este libro era uno de los libros más sobrevalorados en la historia de la literatura occidental. Él dijo, simplemente no merece la posición y la fama que ha disfrutado a lo largo de los siglos. En esta crítica, el punto que hizo que fuera tan severo fue que él estaba convencido de que el libro fue escrito por alguien que tenía una preocupación neurótica por la culpa. Y llamó la atención sobre un pasaje en Las Confesiones que ilustraría su convicción de que Agustín tenía esa preocupación neurótica y adolescente por la culpa. Se refiere a la historia cuando Agustín recordó, ya anciano, las cosas que había hecho en su vida de las que estaba más avergonzado. Recordó un incidente que tuvo lugar cuando era adolescente, en el que se involucró con otros jóvenes en una broma de muchachos, cuando los muchachos entraron en el huerto privado de alguien y dejaron pelado un árbol de peras. Se quedaron con las peras que pertenecían a otra persona, robaron todas esas peras y luego se fueron. Ahora, Agustín, 50 años después, lamenta esta broma de la infancia. Y Rod Serling dice, por favor, Agustín, es decir, ¿qué te pasa? Es decir, allá afuera hay gente culpable de adulterio y de asesinato y de grandes robos, cosas realmente serias, y aquí tenemos a este tipo todo angustiado por robar unas cuantas peras cuando era niño. Pero Agustín explicó qué fue lo que le hizo sentirse tan arrepentido. No fue el simple acto de robar esa fruta, sino que él dijo, al examinar mi vida y considerar las cosas malas que he hecho, que eran malas, puedo ver que había ciertos pecados en los que caí, que aunque no eran excusables, ciertamente eran comprensibles. Sí, Agustín confesó todo tipo de pecados sexuales cuando era joven, engendró hijos ilegítimos y más.
y tuvo remordimiento por eso. Él dijo, pero puedo entenderlo. Existe un fuerte impulso biológico a involucrarse sexualmente. Y esa tentación puede sucederle a una persona cuando está en un momento de debilidad, así que cualquiera puede sucumbir a ella. Él dijo, eso lo puedo entender, no le excusa, pero puedo entenderlo. Él dijo, puedo entender a un hombre muerto de hambre que robe una rebanada de pan. No creo que un hombre que se muera de hambre tenga derecho a robar una rebanada de pan, dijo Agustín, pero puedo entender la fuerza que lo tentó a hacerlo. Él dijo, sin embargo, yo robé peras cuando no me gustaban las peras. Es decir, no había nada que estimulara mis pasiones a robar esas peras excepto una cosa: el simple placer de hacer algo que sabía que estaba mal. Lo que Agustín lamentaba era el ejercicio de su naturaleza caída, de su carne, por el puro placer de hacerlo. Pablo habla de un estado de la humanidad que él llama la carne. Y ya hemos visto que Lutero dijo que los tres, la gran triada de enemigos para el crecimiento cristiano, se trata del mundo, la carne y el diablo. Ahora, cuando hablamos de la carne, quiero que entendamos, sin entrar en los tecnicismos de esta, que cuando la Biblia habla de la lucha que sostenemos con la carne, no está simplemente hablando del cuerpo. Que la lucha entre la carne y el espíritu no puede compararse con la lucha entre el cuerpo y el alma o el cuerpo y la mente. Antes bien, de lo que el Nuevo Testamento está hablando cuando menciona esta feroz lucha que continúa en la vida cristiana entre la carne y el espíritu, es la lucha entre el poder del pecado en nuestra naturaleza humana caída en contra de la influencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. De modo que toda la lucha y el proceso de santificación involucra lo que Pablo llama una guerra. Hay una guerra en marcha. Y es una guerra entre la carne del hombre y el Espíritu de Dios. Ahora, me molesta mucho cuando escucho a predicadores levantarse y decir, ya saben, ven a Jesús y todos tus problemas habrán terminado. Porque eso simplemente es una mentira. Mi vida se complicó cuando me convertí en cristiano. Antes de ser cristiano, aunque no era feliz, tenía un grado relativo de paz. Sabía que estaba haciendo cosas que no debía hacer. Me refiero a que no había aniquilado totalmente mi conciencia, pero estaba en camino a lograrlo. Es decir, repitiendo ciertas acciones, puedes cauterizar la conciencia y poner callos en el alma, donde alguna vez quizás sentiste un poquitito de remordimiento, de culpa. Ahora puedes hacer estas cosas repitiéndolas y ya no te afectan, y experimentas lo que la Biblia llama dureza de corazón. Pero cuando llegué a Cristo, encontré una nueva conciencia. Y ahora las cosas de las que antes no me preocupaba se convirtieron en motivos de preocupación ética. Y la vida se volvió complicada. No habría sido lindo si hubiera dicho, bueno, lo que hice cuando me convertí fue que cambié mi carne, fui comprado por el Espíritu y ahora vivo feliz para siempre. Esa es la lucha de la santificación. Aunque el poder de la carne está roto y ahora el poder de la carne está sometido al Espíritu de forma muy real en el proceso de la regeneración, la carne, damas y caballeros, no queda totalmente aniquilada en la conversión. La guerra continúa. Ahora escucha lo que dice el apóstol en el capítulo 8 de Romanos. Dice en el versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que, escucha esto, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el tema de esta serie de clases? ¿Cómo agradar a Dios? Aquí el apóstol dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Que Dios no está complacido, Él nunca ha estado complacido por un estilo de vida dominado por la carne. Ahora, cuando nos dice esto, ¿se refiere a que Dios odia las cosas físicas? Muy a menudo esa es la forma en que este versículo ha sido interpretado entre este y otros pasajes parecidos. Así que los cristianos creen que ser espirituales significa negar el cuerpo y que cualquier cosa que tenga algo que ver con lo físico necesariamente está mal. Por eso es que hemos visto que surgen incidentes en la historia de la iglesia donde los cristianos se han involucrado en todo tipo de formas rigurosas de ascetismo, formas de abnegación y autoflagelación, donde vas y te escondes en una celda como un ermitaño, te golpeas a ti mismo y dejas de comer y te pones flaco como un alfiler y tomas todo tipo de votos para el celibato, y porque el sexo está mal, no solo fuera del matrimonio, sino también dentro del matrimonio, la comida está mal, cualquier cosa que traiga placer físico se considera incorrecta. Damas y caballeros, eso fue inventado por el maniqueísmo, no por el cristianismo. La primera afirmación del Dios que hizo el mundo físico, ¿cuál fue? Él mira ese orden físico y dice, eso es bueno. Platón llegó a la conclusión de que todo lo físico está tan lejos del espíritu puro que por su propia fisicidad es imperfecto, y por lo tanto el ideal de los griegos para la redención era el ser liberados del cuerpo. El cuerpo es visto como la prisión del alma. El mundo judeo-cristiano no lo veía así. El cristianismo no cree en la resurrección desde el cuerpo, sino en la resurrección del cuerpo. Por lo que cuando la Biblia habla de la guerra entre la carne y el espíritu, no está diciendo que la materia sea mala y que el espíritu sea bueno. No. Si miras en Gálatas, donde Pablo expone las obras de la carne, ¿qué dice? Las obras de la carne incluyen cosas tales como borrachera, inmoralidad, impureza. Ahora hagamos una pausa ahí por un momento. Esas cosas indicarían ¿qué? Pecados físicos. La borrachera es algo que sucede cuando tenemos apetito físico, un deseo físico de alcohol. Nos excedemos en esas cosas y nos emborrachamos. Sin duda podemos ver la conexión entre el cuerpo y la acción allí. El adulterio es un pecado físico, es sucumbir otra vez a los instintos biológicos y pasiones donde Dios ha dicho no. Pero si miras esa lista, él sigue y habla de mentir, envidiar, odiar. Ahora, obviamente no puedes mentir, envidiar y odiar fuera de tu cuerpo, pero esas no son acciones físicas. No es cierto. Tienen que ver con actitudes y disposiciones del corazón. Observa esto. La envidia. Mencioné antes el pecado del vandalismo. ¿Por qué crees que ocurre el vandalismo? El vandalismo es simplemente la acción externa de la envidia interna. La actitud básica del vándalo es la siguiente: si no puedo disfrutar de lo que posees, no lo haré, me aseguraré de que tú tampoco lo puedas disfrutar. No lo roba solo para sí mismo, sino que lo destruye para que nadie más pueda disfrutarlo.
En un sentido, esto es incluso peor que el robo en sí mismo, porque surge de un espíritu de envidia hacia las pertenencias de otras personas. ¿Tienes idea de qué tan destructiva, por ejemplo, es la envidia para las relaciones humanas? ¿De cuántas formas las personas infringen la ley por estar motivadas por la envidia? ¿Cuántas veces te han calumniado o has sido atacado injustamente debido a la envidia de alguien? ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios, en su orden de prioridades, Dios pone la envidia en los primeros 10 puestos de la ley? No codiciarás. El Nuevo Testamento nos enseña que si alguien más recibe un beneficio, algo bueno le sucede, se supone que debemos alegrarnos de su buena fortuna, en lugar de alegrarnos por su caída. Hay una expresión cínica en el golf. No me gusta, pero dice así: cada tiro de golf hace feliz a alguien. Cada tiro de golf hace feliz a alguien. Si alguien manda la bola al agua, no lo hace feliz a él, pero ciertamente se hace feliz a su oponente. Lo que me gusta ver en un torneo de golf es cuando todo el mundo está animando a los demás participantes para que todos jueguen lo mejor posible y lograr que alguien gane en vez de que alguien pierda. Hay una diferencia, porque no estás deseando que a la otra persona le vaya mal. Eso es lo que hacemos cuando caemos en la envidia. Así que a lo que trato de llegar es esto, que la carne se refiere a la antigua naturaleza caída. En el tiempo que queda les hago esta pregunta. La Biblia dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Pablo sigue: vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero aquí está el problema. Pueden estar en el Espíritu, damas y caballeros, pero todavía mienten. Y tienen envidias. Y sí, incluso aún cometen adulterio. Y aún se emborrachan. En otras palabras, seguimos realizando las obras de la carne a pesar de que estamos en el Espíritu. Ahora sé que hay algunos que dicen: o estás en la carne o estás en el Espíritu, que no puedes ser un cristiano carnal. Ahora, cuando Bill Bright dice esto, lo hace de forma muy pastoral. Él dice a la gente: mira, tienes estas cosas que te influencian, tienes esta guerra que está delante tuyo. ¿Quién va a estar en el trono? ¿Quién va a ser el vencedor? ¿Vas a vivir en dependencia del Espíritu Santo o vas a complacer a la carne por el resto de tu vida? Él está hablando de una vida llena del Espíritu, que hace un énfasis a nivel espiritual en lugar de darle más espacio a la carne. Pero algunas personas han creado a partir de eso y de otros las teorías de que hay diferentes tipos de cristianos. Un cristiano carnal que no tiene el Espíritu de Dios y un cristiano espiritual que ya no es carnal. Damas y caballeros, cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no es un cristiano carnal, es un no cristiano carnal. ¿De acuerdo? Así que en ese sentido, un cristiano carnal es una contradicción de términos. Si una persona es solo carne, lo que el Nuevo Testamento llama carne, sin el Espíritu Santo viviendo en él, entonces está fuera del reino de Dios. No tiene cómo agradar a Dios. Sin embargo, si una persona tiene el Espíritu Santo viviendo en él, esa persona puede hacer cosas carnales. Esa persona aún puede luchar con su carne, pero es una persona espiritual. Ahora, se convierte en un asunto de grado, de cuánto estamos dispuestos a someternos al Espíritu Santo. La persona que agrada a Dios es una persona que busca el fruto del Espíritu en su vida. Dios llama a todos los cristianos a seguir el objetivo de la justicia y la santidad. Agradar a Dios es nuestro noble llamado, tanto en esta vida como en la siguiente.
Estás en sintonía de Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes pedir la guía de estudio gratuita que acompaña esta serie. Hoy en día muchas personas creen que Satanás es un mito, mientras que algunos cristianos se han ido al extremo opuesto, atribuyendo todo tipo de experiencias al diablo. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul examina la enseñanza bíblica sobre Satanás. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Ministerios Ligonier para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Te invitamos a sintonizar nuestro próximo programa y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.